paisana mía ya sabe de qué va a verlo. Esto no lo superas en el Prat ni pagándoles. Me voy a empadronar aquí en Tarrasa. Oye, ¿qué hace la pregunta? Pregunta. ¿Venís con ganas de pasarlo bien? Levantad la mano cuando haga las preguntas. ¿Venís con ganas de pasarlo bien y levantad la mano? ¿Venís con ganas de reír? ¿Venís alguna soltera? Bien, pero mano. Poquitas, pero veo alguna. Hombre, es que me tengo que empadronar si quieres que sea de Tarrasa. Oye, tienes que dar la oportunidad, ¿no, Jorge? Sí, hay que dársela. Explícale aquí a la gente un poco a qué hemos venido. Bueno, ¿hay alguien que es la primera vez que esté en algún monólogo en directo? Vamos a ver, que levante la mano quien es su primera vez. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Campeón! Hoy va a aprender mucho. Bueno, no, yo te voy a dar una explicación a ti porque hay gente que seguro que lo sabe o no se atreve a levantar la mano. Lo levanta la mano porque no se ha pensado ahí en el sorteo. Claro. A ver, yo voy a dar unas pequeñas explicaciones para que es la primera vez que está en un monólogo en directo. Vamos, si hay algo que hace gracia podéis reír. Para afuera. No hay gente que ríe para adentro y luego eso enquiste y por la mañana vamos más al baño, ¿sabes? Y no queremos llamar Samu. A ver, el Samu aquí es el novio de Jenny, ¿sabes? Pero bueno. Y otra cosa, si hay algo que hace mucha gracia podéis incluso hasta aplaudir. Como habéis hecho hace un momento para demostrarme que soy un público de puta madre. A ver cómo estáis de aplausos aquí. Bien. Sí, no, hoy yo me voy escaldado para casa, me parece. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba, a ver qué tal el sonido, si está bien aquí en el acústico este. Vamos a ver, hace la prueba. Imaginaros por un momento que estáis en el Teatro Capitol de Barcelona, vais a ver una obra de teatro de la hostia, habéis pagado 50 euros y la obra de teatro es una maravilla, habéis disfrutado como nunca. ¿Cómo aplaudiríais? Lo de aquella mesa se ve que no lo han pasado bien en ese tanto mugallado. Ahora imaginaros que estáis en el mismo teatro, habéis comprado la entrada por 50 euros y la obra ha sido una puta mierda. ¿Cómo reaccionaríais? A ver ahora. Ahora imaginaros que estáis en el mismo teatro, habéis pagado 50 euros, la obra es una puta mierda, pero que actúa es vuestro hijo. Esa es. No se acadena ya, no pasa nada. Bueno, pues me quedo ya, ¿sí? Bueno, voy a dejar con un tío que tiene un coeficiente intelectual por encima de la media. Os voy a comprobando que tiene un pelo de tonto. Os dejo con Jorge Santini, el conflicto de la media. Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Por eso sí. ¿Habéis cenado bien?
Sí, y me mira uno con cara de, hombre, por 12 euros no querrás un chuletón, ¿no? Claro, cago la puta, es que te exigís demasiado. A mí me gusta comer bien, supongo como a todos vosotros, porque mi yaya me ha acostumbrado a comer bien. Mi abuela es un fenómeno, mi abuela cocina de puta madre. Lo que mejor hace mi yaya son las empanadillas y las croquetas. No cloquetas, croquetas. Yo nunca he comido una cloqueta. La cloqueta la come la gente que dice nos compremos unas bragas, ¿sabes? Nos tomemos un Coca-Cola con jugo más los verdes. Yo como croquetas, esto que quede claro. Lo que pasa es que mi abuela se le va la pelota últimamente. Y el otro día me levanté a las 4 de la mañana a hacer un pipi, ¿sabes? Y en el pasillo me encontré a mi yaya con su camisón blanco, ¿sabes? Y cuando me vio me dice, ¡niño! Voy a hacerte empanadilla, te voy a hacer. Digo, ya hija de la gran puta, que eso es más pegado que son las 4 de la mañana. Ah, yo sé que pensaréis alguno, hombre, es una señora mayor, se le irá la cabeza, ¿no? No regulará. Esto ya me lo hacía antes, cuando estaba viva, pero coño, no me daba tanto miedo, ¿sabes? Ahora llevo peor eso, me acojoné vivo, ¿no? Hay que tener cuidado con la gente mayor porque a veces hacen cosas raras. Mira, hace 3 semanas, sí, fuimos a actuar a Vigo. Y bueno, llegué yo primero allí y a un señor de allí en la Plaza Mayor le pregunté, digo, jefe, ¿usted me podría decir dónde está la calle Outedo de Petra? Y me dice, claro que sí. Y iba con mi trole, traca. Claro que sí. Y cogí y me dice, tío, bien, tú coges esta calle tú de recta, 800 metros, giras a la derecha, 800 metros más, una cuesta muy alta, arriba hay una casa de boinas, no le hagas caso. Tú sigues recto 1000 metros más y enfrente tienes el hotel. Yo os juro que hice exactamente lo que este buen hombre me dijo. No le hice caso a la casa de boinas, seguí recto, y después de 2 horas y cuarto andando, llegué al mismo sitio, a la misma plaza, y me encontré al mismo viejo de frente. Y el hombre me reconoció y me dice, ¿qué? ¿Lo he encontrado? Digo, sí, me he vuelto para darte las gracias, ¿sabes? Hijo de puta, madre de Dios, se le da la pelota. Allá en Galicia, además, los gallegos dicen, mira, yo cuando fuera me he dado cuenta que eso dicen que a los catalanes nos tienen un poco de tiquismiquis. Es cierto, ¿eh? Os voy a explicar. El otro día, justo en Vigo, en el hotel, leí un periódico que me hizo darme cuenta de que no somos muy queridos los catalanes. En el periódico ponía lo siguiente, sucesos, y ponía, muere en accidente de tráfico 3 personas y un catalán. Digo, ¿qué pasa? ¿Que los catalanes somos de bronce o qué? No somos personas, está mal visto. Los gallegos están ahí pujando con los vascos a ver quién es más bestia. Mira, yo cada año voy a un pueblo de Orense, se llama Reñadorio, ¿vale? Y hay unas fiestas del pueblo, cuando yo llego estaban las fiestas del pueblo, y llegué a la Plaza Mayor, estaban ahí montando todo el tinglado, los autos de choque, la escopetilla, el toro este, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, los inflables de Bob Esponja y toda esta mierda, y de golpe y porrazo veo, claro, lo que están locos son familia de mi mujer, veo a los primos de mi mujer desde el 3er piso, se tira un primo al inflable, ¿no? Otro primo, detrás tiraron a la abuela con la silla de ruedas, y uno me reconoció y me dice, primo, sube y te tiras. Digo, ya es un caso luego a la tarde, cuando los hinchen, ahora no me quiero arriesgar todavía, ¿sabes? Madre de Dios, se aplaude uno, aplauden todos. Bueno, yo soy un tío alegre, divertido, yo me levanto contento todos los días de mi vida, todos sin excepción, al menos hoy. Hoy me he levantado contento, lo que pasa es que he leído una noticia en el periódico que me ha jodido el día, macho. La noticia era la siguiente, ponía en el periódico que según un estudio, cada vez que un hombre se masturba, que se muere otro. Digo, no me jodas, pues yo he empezado bien el día, ya me he cargado a 3, claro. Digo, hoy 3, ayer 4, antes de ayer 5, me parece, porque perdí el conocimiento de una bajada de azúcar. Digo, este ritmo en un mes hago un genocidio, claro. Me he quedado un poco hecho polvo, ¿no? Y muy relajado también. La gimnasia sueca con la mano hueca te relaja mucho, te alinea los chakras, te limpia el aura. Yo me quedé muy bien, ¿eh? Pero me dio que pensar, digo, me cago en la puta, vaya asesinato que estoy cometiendo. No sé si os habéis dado cuenta, voy a hacerle mucho caso a los estudios, porque hay estudios que no sirven para una puta mierda. Mira, por ejemplo, yo que sé, Mariló Montero, se supone que estudió periodismo, y ahí está en la tele, ¿sabes? O sea, mi puto caso. Bien, no sé si os habéis dado cuenta, pero yo soy calvo. ¿Os habéis fijado? No, es que no se me, a veces el micro me tapa mucho la cara. No se me nota mucho. Soy calvo. Pero a ver, yo lo llevo bien lo de ser calvo porque hay cosas peores que ser calvo, ¿no? Por ejemplo, ser un hipster calvo. ¿Sabéis lo que son los hipsters? ¿Sí o no? Esos tíos que son calvos pero tienen una barba así de larga. Esos tíos no se dan cuenta que parece que tengan la cabeza al revés o qué.
¿Sí o no? Pero hay algo peor, claro que sí que hay algo peor todavía que soy mujer. Pues ser un tío calvo y con melena, por ejemplo, Santiago Segura. ¿Has visto? Eso es una putada. Ser calvo y tener melena es un castigo divino. Eso es como si Dios te da un rabo así de grande y no te da un litro más de sangre para levantarlo, ¿sí o no? Eso no sirve para nada, tío. Es un peso muerto. Eso no sirve para nada. Claro, pero ¿hay algo peor? Claro, hay algo peor todavía. La gente que tiene pelo y se lo rapa para ser calvo. Yo a estos tíos los reventaba. ¿Sí o no? Déjate el pelo, cabrón, que luzca ahí, mírame a mí. ¿Qué daría yo, no? Yo le pregunto, tío, pero tú ¿por qué te rapas el pelo, tío? Sí. Dices para ir a la moda. ¿A la moda? Te reviento la puta cabeza, tío. Miedo me da que un día se pongan de moda los tuertos. ¿Habrá algún gilipollas? Habrá algún gilipollas intentándose saltar un ojo con una cuchara de postre, ¿sí o no? ¡Qué asco de pavo! Lo bueno de todo es que yo estoy contento de ser calvo. Bueno, contento tampoco, me he venido arriba. Contento tampoco, pero lo llevo bien desde hace poco que leí una noticia en una revista que precisamente es para mujeres. La revista se llama Revista Woman, no sé si la conocéis. ¿Revista Woman? Chicas, ¿la conocéis? Bien. Había un estudio acojonante. En la revista ponía lo siguiente, cuidado, atentos, ponía que según un estudio de la Universidad de Murcia, los hombres calvos somos unos excelentes amantes en la cama y generamos el triple de placer a las mujeres durante las relaciones sexuales comparándonos con los hombres con pelo. ¿Qué jaja? Ya no nos reímos tanto, cabrones? ¿Qué pasa? Que no lo creéis, ¿no? Ni yo tampoco. Digo, ¿de verdad quieres que yo me crea que en Murcia hay una universidad? No me jodas, tío. En Murcia hablan muy mal. Mi mejor amigo es murciano y para hablar con él yo necesito un intérprete, te lo juro. Mira, y además es un mal educado. El otro día estábamos en mi casa sentados viendo un partido de fútbol y no pude más. Pegué un salto del sofá y le dije, Pedro, haz el favor de dejar de rascarte los huevos delante mío, ¡ya! Y me dice, Acho, no te pongas así, porque a rascarse y a sobarse los huevos es lo más natural del mundo. Digo, sí, pero no con mi mano, hijo de puta, ¿eh? ¡Qué asco de pavo! Bueno, lo llevo bien lo de ser calvo, no me quejo. Veo por aquí que tenemos en esta raza grandes folladores. He visto aquí, allá al fondo tenemos uno, un fucker. Pero ¿dónde están las mujeres? Aquí falla algo en el estudio. Vienen sin mujeres. Veo gente que se ríe como diciendo, ¡ah! Pero bueno, todavía no soy grandes folladores, ¿eh? Os quedarán 2 años o 3, lo vais a ser, porque tenéis más entradas con Corte Inglés algunos, pero vais a serlo fijo. Pero no pasa nada. Ser calvo mola. Hubo una época en que estaba jodidísimo de ser calvo, o sea, era imposible. En los años 70, en los años 80, era imposible ligar. Tú eras calvo y no follabas. Al menos gratis, ¿sabes lo que digo? O sea, imposible. Tú se te acercaba tú te ibas a una tía y le decías, hola, ¿qué tal? Y te voy, quita, que eres calvo. Como si tuvieras una minusvalía, ¿sabes? Y yo lo entiendo, porque los calvos en esta sociedad siempre hemos sido un punto de referencia guay, ¿no? O sea, por ejemplo, tú entras a una discoteca y le preguntas al camarero, oye, ¿dónde está la máquina del tabaco? Y el tío te dice, ¿ves aquel calvo? Pues al lado. ¿Sí o no? Los calvos siempre hemos deslumbrado por nosotros mismos. Yo, por ejemplo, yo voy conduciendo de noche por la carretera y si el que viene de frente me pega con las luces largas, yo agacho la cabeza, la luz me rebota y lo reviento. Soy como el ojo de Sauron, o sea, lo rusto como un pollo, que se joda. Pero bueno, lo de ser calvo, insisto que lo lleven. Yo sé que ahora en la sala habrá mujeres que pensarán, me cago en la puta, me tenía que haber casado con José Luis, que era calvo, y no con el melenas este que tengo al lado. Hay que leer más estudios, hay que leer más estudios. Porque en los periódicos viene toda la información del mundo. Al periódico realmente no se le está dando el valor que tiene. El periódico era muy importante en nuestra vida. Hace años atrás la gente mayor lo sabe. El papel de periódico se usaba para todo. Lo usaban los abuelos, por ejemplo, para ponerlo en la jaula de los pajaritos, para que se cagaran ahí, que echaran la mierda, ¿a que sí? Mi abuelo, que de esto entendía mucho, decía que el periódico que más mierda absorbía era el ABC, El Mundo y La Razón. Sí, lo que dice mi abuelo será verdad, tampoco me tengo. Pero que más uso le daba al papel de periódico eran las madres. Las madres las usaban pues para limpiar los cristales, ¿sí o no? De las ventanas, vamos a la señora dice, sí. Cuando pintaban las puertas de casa, porque antes eran las madres las que pintaban las puertas de casa. Habrá gente joven que flipará, pero antes mi madre cada año, 25 años, 25 capas. Las puertas de casa de mis padres son así de gordas, parecen puertas de submarino. Yo no recuerdo que esas puertas se hayan cerrado en la puta vida, ¿sabes? Jamás. También usaban las madres cuando fregaban el suelo, lo ponían en el suelo para que no pisaran los fregados, ¿A que sí? Y abrían una ventanica para que hubiese corriente de aire. Entonces tú llegabas del colegio, metías la llave
y cuando ibas a poner el pie en el suelo, ¿no? Se generaba una corriente de aire que levantaba todos los periódicos, aquello era el puto sistema solar de los periódicos, dando vueltas allí, y justo cuando ibas a poner el pie en el suelo, se oía una voz que decía, ¡che! ¡Que está fregado! Que tú a tu madre no la veías, pero ella a ti sí. Y decía, ¡mamá! ¡Manifiéstate! De manifestar aguantar que te voy a dar como me pisen los periódicos. Como me pisen solo, písame en los periódicos. Claro, yo veía los periódicos volando. Digo, mamá, ¿qué te has pensado que soy yo? ¿Doraemon o qué? ¿Estamos locos? Pero el que más uso le daba a los periódicos era el de liar bocadillos. Yo no sé si os acordáis. Sí, porque os debo decir una cosa. La gente joven no se lo creerá, pero antes se envolvían los bocadillos con papel de periódico. El papel de plata no ha estado siempre ahí. Siento tener que decirlo, el papel de aluminio se inventó para lo que se inventó para hacer el río en los pesebres, ¿sabes? Pero claro, eso era una vez al año, no era rentable, y dijeron, pues paliar bocadillos, y ahí las ventas se dispararon. Aunque cuando más se dispararon fue cuando empezaron a utilizar los yonkis. Los yonkis, pues, fíjate tú, si había yonkis usando papel de aluminio, que decidieron patrocinar un equipo de ciclistas y todo. El equipo Reynolds, ¿os acordáis? ¿Sí o no? Iban los tíos allí con su gorrita del Prica, su camiseta banderado, sus victorias pedaleando por el Tourmalet en el Tour de Francia, y tú los veías y decías, vamos, vamos, campeón, con esa bicicleta guapa que llevas. Y el tío decía, ¿te gusta? Te la vendo. ¿Sí o no? Estaba fatal aquella peña. Mi madre a mí me envolvía el bocadillo en papel, con papel de periódico. Me hacía un bocadillo, yo no sé si os acordáis, unos bocadillos así como de 1,5 metros, 2 metros, o sea, los bocadillos, que yo tenía que llevar en el hombro, así. Parecía el Cristo del Gran Poder en procesión, iba así. ¿Sabes? Habían vecinas que me cantaban saetas y todo, desde los balcones, cuidado. Pero a veces tu madre se quedaba sin pan y te hacía un bocadillo más pequeño y ese bocadillo tú ya te lo podías poner en la maleta. Cuidado, digo maleta y no mochila, porque cuando yo iba al colegio se usaba maleta, una maleta rectangular de piel girata totalmente indestructible que pasaba de generación en generación, de padres a hijos, ¿no? Esa maleta vacía pesaba 26 kilos, con el bocadillo 32, que yo llegaba al colegio y me decía el profesor, Jorge, sácate los libros de historia. Digo, no me lo traigo. O me traiga los libros o me traiga el bocadillo. Yo contar no puedo. Soy un niño, no un levantador de piedras vasco. El mío era muy duro. Ahora los niños no llevan maleta, ahora los niños llevan mochila y trole. Porque los niños ahora se tuercen. Se les desvía la columna. ¿Estáis flipando? Sí, sí. Ahora los niños cogen escoliosis y mierdas de estas, ¿sabes? Y la madre los lleva al osteópata, y al fisioterapeuta, y al podólogo para que le pongan los pies plantillas del Winnie the Pooh, ¿sabes? Y dice la madre, ay, mi niño, pobrecito, se le ha desviado la columna 0,002 grados. Dale una guantalina así, verás cómo se endereza. ¿Sí o no? Eso lo hace mi padre. Los niños de hoy en día no les falta cariño, les faltan hostias, muchas. Mi padre me veía así y me hacía de abajo arriba. Y me decía, ponte derecho. Y yo me ponía derecho para toda mi puta vida. Y memorizaba la mirada de mi padre, porque antes los padres se comunicaban por miradas. Había la mirada de, ponte derecho. Había la mirada de, cómetelo todo. Había la mirada de, vete al parque a jugar que le voy a echar un quique a la mamá. Comunicaciones se han perdido. Ahora los padres se comunican con los niños por Facebook. No me jodas. Llega el padre y dice al niño, nene, quédate en la habitación jugando a la PlayStation, que el papá y la mamá van a jugar a los médicos y el papá le va a poner una semillita a la mamá. Y el niño lo ve y dice, me gusta. Si el niño es un poco cabrón, dice, compartir. Madre de Dios. Mi madre me hacía los bocadillos y el bocadillo de cuando iba al colegio era básicamente de pan con aceite, Te lo ponían a pan con aceite, mucho aceite. Yo estoy hiper lubricado, mucho, o sea, mira, ¿ves? Yo no tengo artrosis por ningún lado, a mí no me cruje nada, ¿ves? Yo estoy más lubricado que el motor de una Vespa. De hecho, a mí de pequeño no me llevaban a vacunar, me llevaban a hacer cambios de aceite, A mí las revisiones médicas me las pasaban en la Citroën, fíjate tú. Llegaba mi madre y le decía al médico, me dice, ¿qué le pasa al niño? Y dice, pues no sé, que al correr hace un ruido raro. Échale más aceite. Y iba más engrasado, Y era la hostia, era increíble. Mi madre cogía y me ponía ahí el aceite como una posesa, que las abuelas de ahora dicen, ay, los niños de antes se entretenían con cualquier cosa. Tú le dabas un bocadillo y se ponían a jugar con la tierra. Una mierda.
Los niños de antes nos llenábamos la mano de tierra para poder agarrar el bocadillo. Porque eso era una puta trucha, se te escapaba de las manos, ¿sabes? No había cojones de aguantar eso. Mi madre cogía, me empezaba a echar aceite al pan y eso se le ponía un complemento al pan, ¿no? Cogía a mi madre y me ponía allí y me decía, nene, empezaba a cortarme el bocadillo allí. Escacán, 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 escacán. Escacán, 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 escacán. ¿Sabes? Y me decía mi madre, nene, ¿qué te pongo en el bocadillo? Pan con aceite y qué más. Tú veías a tu madre cada vez más lejos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Hoy me vas a poner pan con aceite? ¡Mamá! ¡Pan con aceite y chocolate! Y tu madre decía, pues ya está, mortadela de olivas. ¿Le tengo un asco a la mortadela de olivas? Hostia, yo creo que la mortadela de olivas la regalaban en los botes de detergente o vaya mierda. ¿Sí o no? Mamá, te daban mortadela de olivas para todo, decía, mamá. Gracias, gracias. Mamá, me he hecho un corte en la rodilla. Mortadela de olivas. Mamá, que tengo fiebre. Mortadela de olivas. Mamá, mira, que tengo tos. Mi madre a mí me va a poner paparú. Una mierda. Mortadela de olivas en el pecho. Yo dormía con la mortadela. Qué asco le tengo, macho. Qué trauma pillar con la puta mortadela, te lo juro. Madre de Dios. Bueno, lo voy llevando eso. Lo que pasaba, que cogías tú, tu madre te ponía eso tanto aceite, lo envolvía el periódico, con el aceite se le iba la tinta, yo llegaba por la mañana al colegio, abría el bocadillo y me lo quedaba mirando y digo, ¿esto qué es? Una masa negra, digo, mi madre me ha hecho el bocadillo de chapapote, hija puta. Claro que tú eso te lo comías, porque en aquella época tú te lo comías todo. Eso sí, antes de comer los bocadillos, miraba a mis amigos, miraba el patio, miraba a los profesores como diciendo, mañana no sé si os voy a ver, ¿eh? Pero yo me lo comía, ¿eh? Menos los niños de dinero que se envolvían con papel de charol, tío, los bocadillos. La cosa podía empeorar con el tema bocadillos, pues claro que podía empeorar. Si te ibas de excursión. Tú te ibas de excursión y tu madre cogía el petate de tu hermano mayor Tramili y te metía 21 bocadillos, 6 cajas de galletas, 3 fues, piña en almíbar, melocotón en almíbar, mucha fruta en almíbar, no faltará. Galletas por si acaso, no sé por si acaso qué. Me metía tanta comida que yo le decía a mi madre, digo, mamá, una cosa que yo te quiero decir, que yo me voy de excursión, pero que me voy a quedar al Museo de la Ciencia, que esta tarde vuelvo a casa. Y había veces que pensaba, no voy a volver más a casa. Y mamá, dime la verdad, no vuelvo, no, me acojonaba. Pero eso no era lo peor, la bebida. Ahora los niños se van de excursión y les ponen líquidos, así con vitaminas, con sales minerales y elementos omega 3, omega 4, omega 5. Cuando yo era pequeño, omega era un reloj, ¿sabes? O sea, ahora le dan omega a todos los niños, ¿sabes? Y eso en un recipiente que mantiene la temperatura y su puta madre, y no sé qué maravilla. Cuando yo iba al colegio, a mí lo que me daban era una cantimplora de lata con una funda de manta verde y mi madre me la llenaba de agua. ¡Agua caliente! Que tú le pegabas un trago a la cantimplora, no te había tiempo de tragar, de taparla y te estabas cagando vivo ya. De mi época tampoco hay gente estreñida. Nadie. Vamos todos finísimos, como los ingleses con el té. Perfecto. Bueno, y pobre ti que te estriñeras. Porque si un día, por lo que sea, te había pillado en el cuerpo, y qué sé. Tú te estreñías, estabas sentado en el sofá y tu abuela te miraba con cara de vicio. Y tú así. Y tu abuela le decía a tu madre, ¿qué le pasa al niño? Y decía, mamá, que se me ha estreñido. El niño se ha estreñido. ¿Ya le has dado agua de la cantimplora? Sí, mamá, lo he probado todo. Y tu abuela le decía a tu madre, tráeme para acá, que le voy a meter una cerilla mojada de aceite de oliva por el culo. ¿Sí o no? Y tu madre, que era la persona que más te quiere, la que te ha dado la vida, decía, ¿que tú le vas a meter a mi hijo una cerilla mojada en aceite de oliva por el culo? Coño, que lo vamos a pasar bien, mamá. Y entonces cogía, tu abuela te decía, para acá, y te ponía en la postura más humillante del mundo, te bajaba los pantalones por aquí, se sentaba y te ponía encima suyo, en posición pues por culo, que tú estabas así. Eso no era lo peor es que estaban tus 3 amigos mirando.
Y tú ahí estabas vendido, que estabas así, que tu abuela ahí podía hacer lo que quisiera, como si te quería meter por el culo la máquina de coser, tú. Entonces tu abuela cogía una cerilla, con mucha arte, la mojaba así en el aceite de oliva, te abría el cerete, hacía... y hacía... y la familia expectante. Yo no sé qué me tocaba a mí mi abuela dentro del culo, me lo reiniciaba, tú. Me lo formateaba. Yo empezaba a cagar por aspersión, ¿verdad? Y mi abuela me levantaba así para arriba. Mira cómo cae el niño, como si fuera Simba en el Rey León, ¿sabes? Mira el niño como que yo... Me quedaba nuevo, tío. Hay que tener cuidado con las abuelas porque tienen mucho vicio con esto, ¿sabes? Se han dado caso de abuelas que de jovencitos han metido tantas ferias por el culo que ahora de mayores se meten antorchas encendidas, tío. Cuidado, o sea, están en el circo Soleil la mayoría. Madre mía. Bueno, no os voy a hablar más de mi culo. Yo soy un tío que a mí trabajar es una cosa que no me llama mucho la atención, no es que me mole mucho, no me gusta trabajar, me gusta mucho dormir. Yo duermo mucho, yo duermo por encima de mis posibilidades. De hecho, yo a veces estoy durmiendo y sueño que estoy durmiendo. Al dormir tantas horas tengo una mierda de sueños que cuando se las cuento a la gente no se lo cree, te lo juro. Mira, por ejemplo, el otro día soñé que me apuntaba a un gimnasio y además iba. Eso lo soñé yo. Luego otro día soñé que llamaba aquí a la mutua para pedir hora para hacerme una radiografía. ¡Uy, me dieron hora para el mismo día! Pero el sueño que he tenido más increíble fue un día que soñé que entraba a un Mercadona y las dependientes eran altas y guapas, te lo juro. Eso lo soñaba yo. A ver, aquí en Tarrasa son todas guapísimas, ya lo digo yo. Pero en Mollet, yo vivo en Mollet, ¿no? Aquello es increíble. Yo no sé quién hace el casting de las dependientes de Mercadona. Yo creo que es el mismo que hizo el casting en El Señor de los Anillos a los orcos, ¿sabes? O sea, yo creo que el casting debe ser del rollo: hola guapa, ¿cómo te llamas? Y dices, para adentro, ¿vale? Admitida, a trabajar, Todo el sueño más friki que... Cuidado, son feas de cojones porque allí en el Mercadona de Mollet tú ves a los chavalines dentro del Mercadona con el móvil así. Las intentan cazar, se piensan que son Pokémon, tío. O sea, imagina tú qué cracos. O sea, muy fea, muy fea. Pero el sueño más friki que tuve fue una vez que soñé que conseguía untar una rebanada de pan con tomate utilizando un tomate maduro del Mercadona. ¿Habéis visto los tomates maduros del Mercadona? Son indestructibles, tío. Son de quebra, eso lo usan los mozos para la escopeta y todo eso. Eso hace daño, O sea, eso... Yo el otro día intenté untar un trozo de pan con tomate en una yesca de pan y en vez de pan con tomate hice pan rallado, ¿sabes? Tengo pan rallado en casa para hacer 1000 San Jacobos. ¿Cómo no está tan duro el pan, el tomate que me decía el pan? No me castigues más, mátame ya. Bueno, no me lo dijo así. Me dijo, no me castiguis más, mátame ya, porque era pan de payés, era catalán, era independentista, ¿sabes? Era pan de payés. Ay, Dios mío, pues no me gusta trabajar. Yo he vivido muchos años en Tarrasa, soy de... Bueno, ahora vivo en Mollet, pero en verdad soy nacido en Barcelona, si soy de Barcelona soy catalán, qué duda cabe, Bueno, catalán no, en verdad soy lo que aquí llaman cariñosamente un charnego, porque para ser un buen catalán hay que cumplir 3 requisitos que son indispensables. El primer requisito es que, bueno, es un poco chungo, pero tus padres tienen que ser los dos catalanes. No cumplo el requisito porque mis padres, los dos son del extranjero. Mi padre es de Murcia, mi madre es gallega. El segundo requisito es que tienes que haber hecho de Yoda en alguna película de la Guerra de las Galaxias. Yo no salí en la Guerra de las Galaxias. Muchos años había una serie muy famosa de televisión. Yo salía en Son Goku, yo hacía de Krilin, ¿sabes? Y el tercer requisito es que tienes que tener varias cuentas corrientes abiertas en un banco en Andorra, Bueno, si el dinero lo llevas ahí en bolsas de basura y mandas a tu hijo, lo bordas, te hacen hasta presidente de la Generalitat y todo, O sea, ahí picas alto. Yo no cumplo ninguno de estos requisitos porque tampoco tengo ninguna cuenta en Andorra. Me quise abrir una cuenta en la Caixa hace 3 semanas, pero me dijeron que para abrirme la cuenta les tenía que regalar yo a ellos un juego de toallas, una materia de cocina, un juego de sartén. Tío, ¿qué me están contando? Claro, estos hijos de puta se han quedado tantos pisos que ahora necesitan el ajuar, ¿sabes? Digo yo. Si no, no. Madre mía. Hace poco me dijo un catalán auténtico, catalán de pro, catalán nivel Dios, catalán se encuentra una pistola con una bala y se pega un tiro en la pierna para aprovecharla, catalán.
Me dice, digo, disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, claro que sí. Digo, tú siendo un charnego de mierda, desde el cariño, te lo digo. ¿Tú has nacido en un hospital? Digo, no. Yo he nacido en el líder, en el pasillo de productos regionales. Soy un catalán de marca blanca, gilipollas, ¿eh? El mundo se está volviendo loco, tíos. Hacemos las cosas mal, las hacemos al revés. Por ejemplo, mira, antes metíamos el dinero en el banco, ¿para qué? Para que nos lo guardaran. Ahora sacamos el dinero del banco para que no nos lo roben, ¿sí o no? Antes, si alguien te pegaba, llamabas a los Mossos d'Esquadra. Ahora si llamas a los Mossos d'Esquadra, vienen y te pegan ellos. Antes, entrabas a un restaurante y decías, ¿tienes mesa? Ahora dices, ¿tienes wifi? Lo de comer es lo de menos. ¿Sí o no? Antes las mujeres llevabais el culo metido dentro de las bragas. Ahora lleváis las bragas metidas dentro del culo. Eso es un sinsentido, lo mires por donde lo mires, tío. Eso es como si tienes un chihuahua y vas diciendo por ahí que tienes un perro. ¡No me jodas! Tú tienes un gremlins con enanismo, come coños, punto. Un perro. No pasa nada, tranquilo. La cuestión es que estoy contento porque este año sí que he podido ir a la playa. Guay. Lo digo esto porque el año pasado no pude. ¿Sabes? ¿No os acordáis que en el litoral de Barcelona habían tiburones? Y no se podía ir a la playa. Pero aún así yo con 2 cojones me fui a la playa, ¿no? Me dice mi mujer, ¿dónde vas? Digo, que me voy a la playa. Dice, no, y a la playa no. Digo, ¿cómo que no? Dice, ¿cómo que no? Digo, ¿pero qué pasa? Dice, que hay tiburones. Digo, ¿oye? Dices que tú no has visto la película Tiburón. Digo, sí. Pero también he visto la película de Alien y no me da miedo tu madre. Tú con mi madre no te metas, que mi madre es sagrada. Digo, hombre, si viviéramos en la India, sí, ¿eh? Porque tu madre es una puta vaca. Mi suegra, cuando suele pasar por Barcelona, por el barrio del Raval, los pakistaníes de las tiendas salen y la tocan, le rezan, le echan fruta. Mi suegra es tan grande que cuando anda para atrás pita como los camiones de la basura, hace pim, pim. Qué asco que le tengo a la que es que, mira, no hay forma de quitársela de encima. Lo he intentado, la he subido hasta el Wallapop, tío. No hay cojones. La he regalado con 2 entradas de la final de la Champions. No hay cojones. No la quiere nadie. Mi suegra es fea en persona, es fea en foto, es fea hasta por teléfono. O sea, qué asco le tengo. Pero el otro día me dio una alegría. El otro día estábamos comiendo en casa y se atragantó. O sea, a veces pasan cosas bonitas en la vida. No todo es negativo y oscuro. A veces el destino te sorprende. Entonces vi a mi suegra que se puso morada y hizo... Y yo pensé, ¡ole! ¿Sabes? Pero veo al inútil de mi suegra que se levanta, se va corriendo para ella. Digo, ¿dónde vas, hijo de puta? No la toques que la salvas. Y el tío dice, no hace caso, empieza el tío a darle golpes ¡pah! En el pecho. ¡pah! Dice, ¡angustias, angustias! ¡pah! ¡Angustias, por Dios! Claro, le pegaba unos mecos que yo empecé a sospechar. Digo, suegro, digo, una cosa, ¿tú la estás reanimando o la estás rematando? Y me dice, ¿tú qué crees? Digo, hombre, yo 2 segundos. Dice, pues ayúdame, que todavía respira. Mira. Me vine arriba, me subí a la mesa del comedor, salté pressing cut, salté así encima de mi suegra. Mi suegro se vino arriba, empezó a rebotar por las paredes y me marcaba los golpes. Decía, Jorge, mira, mira. Le dimos poco porque se levantó. No dobló ni las piernas. Hace, ¡ah! Mira, mi suegro y yo nos abrazamos así, acojonados. Nos quedamos como los bancos, no dábamos crédito. Mira, estamos así. Y dice mi suegra, ¡ay, que no sabe lo que me ha pasado! Digo, no, cuenta. Dice, está muerta un rato. Digo, para mi gusto, poco rato. Desde el cariño te lo digo yo también. Dice, pero eso no es lo peor. Lo peor es que he aparecido en un sitio muy oscuro, con un tío muy blanco de piel, con el pelo largo y negro, y me ha dicho, Angustias, ¿sabes quién soy? Y yo le he mirado así, digo, me suena tu cara, hijo mío, de Telecinco, ¿eres Mario Vaquerizo? Dice, no, soy la muerte, hija de puta. ¿Y sabes dónde me ha llevado? Me ha llevado al infierno. Digo, no, ¿dónde quieres ir a ti? A Marinador, ciudad de vacaciones, hija de puta. En fin, no os voy a hablar de mi suegra porque se aparece en sueños. Freddy Krueger sueña con mi suegra, con eso te lo digo todo. O sea, imagínate. ¡Mira! ¡Cumpleaños! Que viene. Ahí viene por ahí, que viene. ¡Mira, lo tenemos! ¡Un aplauso para Fina! 18 años. Vale. 1, 2 y 3.
Bueno, ¿cómo está? He dicho, ¿dónde están los en Tarrasa? Los moros. Digo, ¿por qué? Pues si el Prat también tenemos. A mí hay amigos que me dicen, Neve, si tú quieres aprender idiomas, te vas un año a Londres y aprendes inglés perfectamente. Pero tú le das la vuelta a la manzana a mi bloque, aprende chino, marroquí, pakistaní, lo aprende, hasta rumano va aprendiendo allí en el barrio, ¿sabes? Tenemos de todo, ¿eh? Es verdad, una cosa exagerada, pero a mí me ha costado llegar aquí por un motivo. ¿Alguien se ha comprado algo en el Wallapop? Ahora nadie ha comprado el Wallapop, ahora nadie sabe lo que es el Wallapop. ¿Sabéis lo que es el Wallapop, sí o no? Sí, ¿no? Pues tened cuidado con lo que compráis en Wallapop. Os lo voy a decir por qué. Porque yo me compré un GPS y antes de venir desde el Prat hasta aquí a Tarrasa, en el Google me ha puesto el Prat Tarrasa, 45 kilómetros. Según el GPS que me he comprado, 865. Digo, pues voy a salir a las 12 del mediodía, parece que no llegue esta noche, ¿sabes? Para probarlo, el GPS. Y he descubierto una cosa, que el antiguo dueño del GPS era un putero de ruta alternativa. Ahora conozco los puticlubs de toda Cataluña, casi. Es más, antes de venir para acá, ya casi llegando, me han venido por un camino de cabra a oscura, digo, pues ya me ha perdido el GPS otra vez. Y resulta que no, que a lo largo me veo que me está haciendo un coche luces. Digo, mira otro que se ha perdido como yo. Pues resulta que no. Que era una negra haciéndome sonrisas cortas. Que cuando pasa por las placas, si quieres ver las placas son 50 euros. Digo, no, que no voy a llegar esta noche, ¿sabes? Tened cuidado con las nuevas tecnologías que nos dan fina. Que no lo llevas por el buen camino. Mira, voy a explicar algo. Yo, por ejemplo, a mí siempre me gusta empezar desmintiendo 3 tópicos. El primer tópico que quiero desmentir esta noche es que las mujeres nos engañan. Sí. Porque, a ver, tengo yo mi teoría. Es que este verano pasé por una terraza de bar, había un grupo de 5 chicas y una llorando. Ay, es que es la cuarta vez que me lo hace. Ay, el próximo que me diga algo me lo llevo a la cama. Ay, 35 veces me presenté y a la cama me fui yo solo. No engañéis. La verdad por delante. Igual que cuando uno va, por ejemplo, al psicólogo. Cuando uno va al psicólogo no quiere decir que esté loco. Porque yo voy al psicólogo y como podéis comprobar estoy de puta madre. ¿A que sí, Paco? Vamos a ver, que no tenía nunca un amigo imaginario de pequeño. Que yo cuando llegué a casa dije, papá, digo, este es mi amigo Paco. Y mi padre, como buen entendedor, me hizo razonar rápido. ¡Bla! Digo, papá, que me ha dado una hostia y se te lo habrá imaginado, Y otro tópico que quiero desmentir es el siguiente. Los gitanos no son malas personas. Los gitanos no roban, no son chorizos. Son hipnotizadores profesionales. Lo digo porque en mi barrio son hipnotizadores. A mí me han visto y nada más mirando y dicen, ya, la gafa, el reloj, la cartera, los zapatos, y tú haces, Eso sí, hacerles caso porque el truco de magia de los cuchillos pero siempre les falla, ¿sabes? No, es que estos son los tópicos que yo quiero desmentir a vosotros. Pero ¿por qué he dicho antes lo de las nuevas tecnologías si lo otro no tiene nada que ver? El otro día llego a casa y me entraba por la puerta de mi padre. Nene, tenemos que hablar. Pero tu padre le decía que teníamos que hablar, que algo chungo había pasado. Digo, ¿qué pasa, papá? Tenía que entrar en tu cuarto y encontrar una carta que ha suspendido por otra asignatura, que falta la mitad de las clases y que no entrega los ejercicios. Digo, algo que decir. Que yo dejé el colegio en el 96. Digo, ¿qué me estás contando? ¡Mira, que tiene 35 años y todavía no cayó de casa! Digo, papá, el abuelo tiene 80 y tampoco hace nada. Vamos a ver. Bien, si habla de una chica, pues dimos todo, Va a conseguirla, por favor. Bueno, ya cómo se ha puesto muy fiera. Era su cumpleaños hace un par de semanas y yo le había regalado la caloña que usaré, la Blume. Le he tenido que cambiar regalo, le he tenido que comprar un Smart TV. ¿Sabéis lo que son los Smart TV, no? Los televisores inteligentes. Bueno, yo creo que el de Mediamama me dio más inteligente que había, porque no tengo huevos encendiendo. Mira si encenden los tamañanes y empezar los follones en casa. Y no por el tema del mano, sino porque como ahora se pueden cambiar los canales por la voz, pues han puesto mano a mano mi padre y mi abuelo que quería ver el cine de barrio, mi padre que quería ver los deportes de cuatro, mi abuelo allí.
Televisión Española. Mi padre. La 4. Mi abuelo. Televisión Española. La 4. Televisión Española. La 4. Televisión la 4. Mira que eso yo de madre se han empezado a insultar. Maricón. Telecinco. Cabronazo en Teleeconomía. ¿Qué está pasando? Mira, es que, mira, están enganchados. El que más enganchado de todos es mi abuelo. Que desde que hemos regalado el portátil tantos días fijado ahí. Que si el Twitter, que si el Facebook, que si el... Bueno, pero está enganchado para la máquina de verdad. Está enganchado. Se quedó el hombre viudo y ahora sabía que es un padrón. Para buscar pareja, que me parece bien, ¿no? Yo lo entiendo, digo, hombre, el pobrecillo que lo poco que le queda tiene que disfrutarlo. ¿O sí o no? Pues yo lo único que no entiendo es que en todas las fotos del perfil sale vestido de pastor y con un rebaño de cabra. Que digo, bueno, yo estoy por lo del pastoreo. Yo no lo entendido, postureo, que se llama postureo. Son conceptos que nos cuestan asimilar. Es verdad. Mi abuelo es el típico abuelo, ¿para qué buena idea? Mi abuelo es el típico abuelo que todo el mundo hemos tenido. Según él, hasta en la guerra civil. Y también en la tercera guerra mundial. Yo digo, vamos a ver, abuelo. A ver si es que se te está yendo la cabeza. Digo que la tercera guerra mundial todavía no ha pasado. Si tú no conoces a mi suegra, ¿no? ¿Qué pasa con la suegra? A ver, yo estoy soltero, pero yo tuve suegra en su día. Yo con mi suegra me llevaba de maravilla. Yo con mi suegra he hecho actividades de todo tipo. Yo con mi suegra, mira, he visto documentales, he visto Sálvame, he visto Puente Viejo, Ana Rosa Quintana, me lo he chupado con ella. Yo con mi suegra he visto hasta partidos de fútbol. Lo que pasa es que la pobrecilla se me quedaba dormida antes de empezar el partido. Que eso tenía que ser por culpa del cloroformo. Vamos a ver, mi suegra no es mala, es lo siguiente. La bruja de Blancanieves, al lado de mi suegra, una puta aficionada. Si el día de su cumpleaños le regalé una tabla ouija, me dice, ¿esto qué es? Digo, el móvil con casa que me has pedido, ahora para quedarme con la amiga, ¿sabes? Bueno. Se ha aficionado tanto a lo de la tabla ouija que ya hasta los espíritus de parte del vaso para perder la cobertura, ¿sabes? Yo creo que la última sesión fue poseída por el espíritu de la chica de la curva. Era subirse en el coche conmigo y empezar, ¡nos vamos a matar! ¡Nos vamos a matar! ¡Nos vamos a matar! ¡Me faltan santos que nos vamos a matar! Nos vamos a matar que no voy a arrancar el coche. Vamos a ver, es que es verdad. Pero como al tema que volví yo con mi abuelo que se ha enamorado, que se me ha enamorado mi abuelo, que ha ligado antes que yo. Eso es lo que más me jode, ¿sabes? Pues, cabrón. Dice, nene, me tienes que echar una mano. Dice, porque quiero vestir moderno como vosotros, los jóvenes de hoy día. Digo, eso está hecho, abuelo. Dice, vísteme guapo. Digo, me fui a su armario, le saqué el traje de su boda. Dice, ¿y esto qué es? Vintage. Esto es lo que se lleva ahora. La envidia de todos los hijos del barrio. Mira, lo acompaño ahí a la cita y ya estamos llegando. Y dice, nene, ven. Ven aquella de allí. Esa es mi chica. Bueno, pues se ve enamorada y nerviosilla también. Digo, lo de enamorada te lo acepto, lo de nerviosa es que tiene Parkinson. Vamos a ver. Digo, para una que te elige, te la eliges contar, dice, calla niño, que con la artrosis que te ponen en las manos cualquiera se hace una pajilla, ¿sabes? Y esta con menos lo hace con ritmo. Bueno, y un amigo que me hace para los fines de semana que te caga, yo también. Es que es verdad. Pero como todo abuelo con su nieto, pues tiene su cosa. A mí me tiene mareado eso también. Es verdad, con los amigos se va a jugar dominó y conmigo se pone a jugar boomerang. Me tiene toda la semana, y vení. Me tiene hasta los huevos con las putas pastillas. 23 pastillas los 7 días de la semana. Al cabo de mes, si estoy echando cálculos son 690 pastillas. Vamos, lo que sería la consumición mínima de un viernes por la noche en Pacherito. Eso sí, con la única diferencia que lo de la mandíbula de la abuelo fue por amor. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿sabes? Pero ¿por qué digo yo lo de mi abuelo, el vínculo que tengo yo con mi abuelo? Es que el otro día me contó hace, bueno, el otro día, ya unos meses me contó un secretillo. Bueno, más que un secreto es que he descubierto algo que me ha cambiado radicalmente la vida. Me he hecho una prueba de paternidad y en esa prueba de paternidad he descubierto algo que yo ya no sabía, que podía existir y sí que existe. He descubierto que soy el hijo del butanero.
A ver, ja. Habéis ido pensando en buenas noches, familia, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estáis, familia? Por algo será, ¿eh? Yo no sé cuántos de vosotros podéis ser parientes míos. Que yo a veces cuando digo esto de que soy hijo de puta, siempre hay uno que me dice, pero si tú no eres pakistaní. Digo, vamos a ver, que yo lo único que tengo de pakistaní, como podéis comprobar, es que tengo cuerpo de kebab, ¿eh? Automáticamente siempre hay alguna chica que dice, a ver si te voy a pegar un bocado, ¿eh? Digo, a ver si era de salsa blanca, pero bueno, es cosa que pasa, ¿eh? Las cosas que tiene. Bueno, yo me presento otra vez, mi nombre es Dani Luna, para que quede claro. Yo por parte de madre soy el pequeño de 5 hermanos, y por parte de mi padre, en la Universidad de Murcia no tenía huevo a sacar la estadística, ¿eh? No sabemos cuántos somos en mi casa. Es más, en mi casa no tenemos libro de familia, en mi casa tenemos libro de visitas, ¿eh? Vamos. De la unión de mis padres, como podéis comprobar, nació fielmente, nació en forma. Yo soy uno, a ver, te lo voy a explicar. Yo soy, bueno, no sé, voy a poner el una, a lo mejor en rubia, pero bueno. Yo te voy a explicar. Un cuerpo como este es lo que las mujeres necesitan. Con nosotros sentiréis. Conmigo más. Por lo menos 120 kilos vas a sentir. Eso es lo que digo yo. Es más, va a sentir el doble. Luego por la noche, después del acto sexual, me da por roncar. No va a roncar por la noche. Pero son cosas que tiene uno, porque tener este cuerpo es cultural, que Dios me ha dado, ¿sabes? A ver, yo lo reconozco que estoy en forma. En forma de sopando, para que no vamos a engañar. Yo soy una persona de comer. A mí me gusta comer. Yo disfruto comiendo. Yo me pongo hasta el culo de comer. Yo comiendo era como en el colegio. De repetir, ¿eh? A mí el médico dice, tú lo que tienes son trastorno alimenticio, ya se ha roto una lentilla por ahí, ¿eh? Suele pasar. Yo me da, digo, a mí el médico dice, tú lo que tienes son trastorno alimenticio. Digo, hombre, yo veo un solo villaco me vuelvo loco, ¿para qué lo vamos a engañar? A mí hay viejas que me dicen por la calle, nene, tú estás así de gordo, porque comes por los ojos. Digo, claro, y voy satisfecho porque follo con la mirada, ¿no? Claro. Yo soy de los típicos que cuando se va con los colegas del tapeo siempre está el típico colega que dice, ahora mira, que se ha quedado la brava de la vergüenza. Una polla se va a quedar ahí. Yo soy de esas personas que después de las vacaciones de verano, de las fiestas de Navidad, le pasa la idea. Es que me encogetó la ropa. Que el otro día fui a echar la pachanga al cubo con la amigo y el amigo mío de vergüenza me dice, hola tío, ¿y dónde estás comprando el neopreno de la selección española? Nos vamos a ver, Carlos, tú no has pillado todavía porque no te has becado en el Facebook, ¿no? Ahora, las cosas como son, yo lo reconozco. ¿Sabes? La cuestión es que estoy. A mí me han dicho, dice, ¿por qué no pruebas? Cuando llega el verano, la operación bikini. Y yo, vamos a ver, yo empecé con los 15 días todo el especial calle, en 15 días perdí 5 veces. El conocimiento, ¿eh? ¿Por qué no pruebas la dieta milagro? Digo, si quieres el subirrún, debe mirar algo, pues venga, verdad. Los milagros no existen, no nos engañemos. Es verdad, a mí me ponen trabas por todos lados. Yo me he puesto a hacer dieta y es que me ponen barreras arquitectónicas por todos lados. Yo me he llegado ahí a lo de la fuente esta de Roma, ¿sabéis? Esta que pide los deseos, y digo, venga, vamos a ver, con una de 2 euros, que sea fuerte. Y yo cuando digo, venga, deseo, pues los últimos 15, bueno, que vamos a ver, pues ponen trabas por todos lados. Y lo que dice el médico no es broma, a mí ahora me detecta el médico que tengo apneas del sueño. ¿Sabéis lo que son las apneas del sueño? Para que no lo sepas, se lo voy a explicar. Eso es que tú te duermes y se te olvida de respirar. Bueno, hasta el punto que, como un ordenador en stand-by, que me puede tirar 640 segundos. Claro, pero que no puede... Me viene aquí un ronquillo que en mi casa se presentan siempre una otra vez donde estaban los jabalíes, ¿sabes? Es algo que no entiendo. Ahora vamos a en medio a dieta. Si tú ya tienes que poner a dieta, me dices el otro día, si tú ya tienes que poner a dieta, pues esto ya es serio. Yo voy a poner a dieta a base de polvo. Digo, pues pone aquí. Existen, estas dietas existen. El sobre, digo, y muela, ¿sabes? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Pues vamos a poner una dieta a base de sobre. Y algunos, si os dan por hacer este tipo de dieta, voy a dar 2 recomendaciones, 2 ayudas para vosotros. La primera, que si hacéis este tipo de dieta, hacedla directamente en el baño. Mira, uno retorno con el hijo.
Y yo no sabía si iba a perder el peso o iba a perder la vida allí. Claro, aquí es donde viene mi segundo consejo y el más importante de los dos. Que si os damos a hacer este tipo de dieta, leeros bien el prospecto. Porque cuando dice mentir todo el contenido, se refiere de un sobre. Mira cuánto habrá yo metido en el baño. Aquello parecía una sauna turca. Mira lo que joder, la hostia. Aquello parecía una cámara de ropa inacostada. Y a mí esto me hace muchísimas puertas, pero muchísimas puertas. Que yo me he llegado a presentar al casting de hombres, mujeres y viceversa. Por lo mismo he cerrado el casting. ¿En serio? Vamos a ver. ¿Algún tipo de cirugía? Digo, hombre, pues si te vale la fimosis, pues sí, ¿no? Que luego me presenté a ese, al otro, al de Adán y Eva, y me dicen, pues tú no crees que es demasiada carne para tan poca. Es que es verdad, yo no sé qué está pasando. A mí, que yo probo de todo. Mira, yo he probado con la hipnosis, he probado con un psicólogo, he probado hasta con un exorcista del Vaticano. Y no sé qué pasa ni yo salgo de este cuerpo. Yo tengo que estar poseído por un espíritu muy cabrón. Por el espíritu este de la golosina, ya sabéis por él, ¿no? Hola, soy Aribo. El de la golosita. Si es que es verdad. Pero os digo una cosa, que para perder peso no hay que hacer solo dieta. ¿Qué más cosas hay que hacer? Ah, mira, usted lo sabe, ¿eh? Deporte. Ahora que si el spinning, que si el running ese, el running, que dice, ¿no? Que vas más emperifollado que vas a correr, más que otra cosa, ¿no? Vas marcándolo todo menos el tiempo que vas a hacer, ¿vale? Y es que es verdad, yo no me lo pensé 2 veces para hacer deporte. Yo me he hecho butanero profesional como mi padre. A subir y a bajar escaleras, y si se pone a tirar una mierda, una puta mierda. Esa leyenda urbana que dicen que los butaneros nos inflamos a apoyar mentira. Que estamos etiquetados como el medio pueblo. Ay, nene, vete que hasta aquí que ya mi marido la meta hasta el fondo. ¡Es verdad! Bueno, como yo he dicho, yo voy a ser sincero toda la noche y no os voy a engañar. A mí sí que se me ha presentado una vez la oportunidad. Siguientes a veces que se te quedan aquí. Lo recuerdo como si fuera ayer. 73 años. Prostituta prejubilada. Las tetas tipo calcetín. Y la boca con más grietas que un campo de secano. Aquello parecía un piano. Blancas, negras. La Yoli, buena grieta, pero más guarra. Pero, bueno, guarra casi me dio 5 veces carnet de la manipuladora del vento. Pero eso te digo todo. Mira, poneros mi situación, mes de agosto, las 3 de la tarde, 43 grados. Ayer se llama calor que echando un kilo de bajo plástico en el desierto de Almería. Y no se le ocurre otra cosa a la mujer que para provocarme, insinuarse, calentarme, que empezase a comer una tajada de salida. Mientras el caldillo iba entrando por el canalillo, relamiéndose, pegándose feliz con los pezones. Aquello parecían botones de radio antigua. Y yo no sabía si estaba sintonizando la canción romántica en el XFM. Y para rematar, me empieza a hacer la metralleta con las pipitas. Y me dice: nene, ven para acá. Nene, ven para acá. ¿Tú sabes el refrán que dice que gallina vieja hace buen caldo? Digo, sí, digo, pasó cuarto y en agosto, ¿sabes? Yo no aguantaba ahí en su mujer, digo, me voy de aquí, con lo normal. Mira, cuando cojo la botella, por el rabillo del ojo veo que se empieza a levantar el camisón. Dice: nene, puede poner nene. ¿Qué te parece el templo de Venus? Digo, que sea lo que Dios quiera ya. Mira, me escribo, por el templo de Venus. Aquello parecía un pavo con el pelo a la hace. Digo, señora, usted no sabe lo que es la epilepsia.
¿No ve que tiene usted el bolsón muy descuidado? Cállate, nene. Hazme tuya. Que me he tomado hoy una viagra de las mujeres que han sacado de ahí. No, si hace un rato que a mí me está haciendo morrito, ¿sabes? Sí que hay que... A ver, yo lo voy a explicar. Yo no me hice butanero por trabajar ni por hacer deporte. Yo me hice butanero para inflarme. Pero yo ya estoy por meterme hasta la droga esa caníbal, a ver si puedo meterme como algo. Que es verdad que a mí es de recursos humanos tener y tú tranquilo que va a haber mujeres de todo tipo. Que todo está haciendo que todas las casas. 99% de posibilidades de mojar el churro. ¿Sabes lo que me queda del 99% de posibilidades de mojar el churro? El 1%.